El programa PTA les da la bienvenida a todos ustedes en el día de hoy. Estaremos iniciando con el ciclo 2 en la presentación del portafolio del estudiante en el proceso de aprendizaje remoto. El Ministerio de Educación es de todos, porque la educación es para todos. Todos aprender está con ustedes los maestros en el proceso de formación para que en cascada vamos a formar hasta el aula. Bienvenidos. Esta CDA de la ruta de acompañamiento pedagógico, acompañamiento situado, la haremos con la propuesta de mediación en TICS. Recordemos que en el ciclo 1 de apertura 2020 caracterizamos las prácticas pedagógicas de los maestros desde las aulas y en las instituciones educativas. Posteriormente desarrollamos el ciclo 1, donde se enfatizó en el desarrollo de las guías de aprendizaje para la educación remota como propuesta para lograr diezmar los efectos de la pandemia en el sector educativo. Y en el ciclo 2 estaremos ya desarrollando una propuesta para llegar con el portafolio del estudiante en la educación remota, lo cual nos debe llevar y conducir a un ciclo 3 donde se harán aplicaciones pedagógicas y didácticas en las casas. Bienvenidos y estamos para ustedes. En este ciclo 2 tenemos como objetivo general apropiar el portafolio del estudiante como herramienta para el desarrollo de estrategias metacognitivas por medio de la selección y la valoración que hacen los niños y las niñas de las evidencias del trabajo escolar. Háblese bien de metacognición, es decir, hacer procesos metacognitivos donde se hace interpretación desde el conocimiento y para el conocimiento. Como un objetivo específico tendremos identificar las estrategias metacognitivas que se pueden desarrollar con el uso del portafolio del estudiante y que contribuyen a aprender más y mejor. Y un segundo objetivo sería promover la aplicación de la metodología que propone el programa Todos a Aprender, para que los docentes acompañen a los estudiantes en la elaboración y producción de portafolios. En el día de hoy vamos a trabajar 4 elementos. La exploración, donde veremos los principales retos para la educación en tiempos de cuarentena. Allí se presentarán los elementos argumentales para justificar por qué usar esta herramienta en estos momentos y qué implicaciones tiene ella para el desarrollo del trabajo. Voy a presentar sucintamente los elementos que contiene la exploración. Corresponde a la escuela y a los maestros garantizar la continuidad del aprendizaje académico para los estudiantes. Ellos venían en un proceso donde se había desarrollado un primer periodo y el cambio, debido a la contingencia de la cuarentena, obligó a cambiar las metodologías, las didácticas y las estrategias pedagógicas para abordar la situación académica por parte de los estudiantes y también de los docentes. Apoyar a los estudiantes que carecen de habilidades para el estudio independiente durante una crisis. Los estudiantes han sido dependientes del proceso maestro-estudiante dentro de un ambiente de aula. Y no podemos pedirles que asuman autónomamente el hecho de aprender sin hacer un proceso que lo lleve a hacer tal situación, a aplicar tal situación. Y proponer alternativas ante la baja disponibilidad de infraestructura y herramientas tecnológicas. Se pretende por parte del gobierno nacional que se haga enseñanza asistida por computadores. Yo no lo llamaría enseñanza virtual, sino enseñanza asistida por computadores o por medios electrónicos. Pero reconocemos en el caso de nuestras comunidades donde no hay conectividad, no tienen los recursos técnicos ni tecnológicos para conectarse,
no tienen el software necesario y si tienen alguno es muy incipiente. Atender a la salud emocional de los estudiantes. Cambiar de la escuela en su apertura, donde el niño se encuentra en el pasillo, en el patio, en el aula, en las canchas deportivas de la institución, en la cafetería, en todos los espacios que le brinda la institución. Es muy abismal para ellos sentirse reducido a un espacio de su casa, de su hogar, el cual es muy pequeño. Hay espacios que no tienen sino 40 metros cuadrados, hay espacios todavía más reducidos. Y entonces esto al estudiante le ha llevado a una serie de cambios, de preocupaciones, de tensiones, de retos, de angustias. Y esas angustias de no poder salir desde la puerta de la casa hacia afuera llevan a una serie de conflictos internos consigo mismo, internos con su familia, pero también internos o externos hacia la sociedad. Eh, Puede caer en depresión, en angustia, en falta de afecto, en aburrimiento, en desazón. Y entonces hay que mirar cómo contribuir desde la escuela en el proceso pedagógico a que el estudiante tenga mejores condiciones para su salud emocional. Allí tiene que ser muy claro el aspecto curricular y flexibilizar al máximo para que los niños realicen actividades que estén afín con sus gustos y con sus deseos en tiempos de este encerramiento, que no es gratuito, que no es por culpa de ellos mismos, sino que es un fenómeno ajeno a las circunstancias de cada uno de nosotros y que es producto de una pandemia mundial. Como segundo momento hablaremos del proceso de estructuración, el portafolio de estudiante. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los elementos que lo conforman? ¿Qué aporta este portafolio a realizar un proceso auto dirigido por el mismo estudiante y que le permita a él ser organizado en el tiempo, en el espacio y que lo lleve a producir un elemento dinámico para mostrar a futuro sus producciones didácticas o pedagógicas a partir de las enseñanzas que viene dándole la escuela, el maestro y la sociedad. Entonces él va a elaborar su propio portafolio a partir de una serie de indicaciones que se le darán de forma clara por parte de los docentes. Portafolio que puede ser de un área o puede involucrarlas a todas las áreas del conocimiento y que los docentes deberían entrar a valorar como una integralidad, como una producción total. En esta estructuración se parte de estructurar el concepto que entendemos por portafolio en educación. Para ello acudiremos a Danielson 2009, que plantea que los portafolios consisten en colecciones de la tarea de los alumnos, una serie de trabajos producidos por cada uno de ellos. Es decir, cada una de las tareas que le asignemos a los estudiantes en el área, ejemplo, del lenguaje, entonces el estudiante va a ir desarrollándolas y va a ir montando o elaborando su portafolio. Un portafolio es más que una mera carpeta de trabajos del alumno. Es necesario distinguir que sea una muestra de sus trabajos reunidos con un propósito determinado, como lo plantea Arter en 1990 y Danielson en 2009. ¿Qué pasa? Que no todo lo que haga el estudiante va a quedar en el portafolio, sino que él autónomamente selecciona el material de acuerdo a las necesidades para presentar sus trabajos. Por ejemplo, elaboró 20 cuentos, pero él puede colocar 10, seleccionar 10. Elaboró 5 poemas, 25 poemas, pero puede colocar 5. O sea, el estudiante determina qué es lo que va a seleccionar para aportar a su carpeta portafolio. La mayor de las descripciones de los portafolios incluyen la oportunidad que tienen los alumnos
de comentar su trabajo o reflexionar sobre él. ¿Por qué razón? Porque es una actividad de tipo también crítico. No es únicamente hago, pongo allí por ponerlo, como por decorar el portafolio y entregarlo. Entrego mi portafolio y listo. Y va únicamente de una manera, digamos, para una nota y no es para una nota. El estudiante debe reflexionar por qué lo hace, para qué lo hace, cómo lo hace, qué se sintió haciéndolo, qué aspectos positivos tuvo, qué aspectos por mejorar tiene. Todo aquello que se usa en educación por parte de los docentes para llegar al estudiante debe tener un propósito. ¿Para qué le sirve a un estudiante usar este recurso del portafolio? Primero, promueve la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, como lo plantea Bedarnia en 2008. Es decir, que el estudiante reflexiona sobre por qué y para qué está haciendo unas hojas o unos desarrollos que después se han de convertir en una parte de su portafolio. Permite definir objetivos con claridad, concertados con el alumno y con el maestro. Eh, Eso le lleva al estudiante a conocer el norte de lo que va a hacer. Ejemplo, voy a elaborar un portafolio para presentarlo a final de año a mi comunidad educativa y poder generar un sistema de aprendizaje mediante una serie de actividades programadas en las materias a través de durante todo el año. Lo lleva a que conozca tanto a centrarse en la tarea de enseñanza-aprendizaje que le ha colocado el maestro. Pero también ayuda a comprender y a tomar conciencia de las capacidades que se han ido desarrollando y a percibir su progresión. Nadie más que el alumno conoce qué tanto avance viene teniendo en el desarrollo de la tarea. Él mismo va mirando qué me falta por completar, qué me falta por hacer, qué tengo pendiente, cómo hacerlo para poder cumplir con las cosas que debo cumplir para que mi portafolio sea exitoso. La mayor motivación del estudiante es el resultado de un buen documento de portafolio, porque no se trata únicamente de hacer una cosa por hacerla. Hay que enseñarle y allí viene que el portafolio puede ser una valoración desde lo artístico, desde lo literario, desde la ciencia, de todas las áreas del conocimiento. En el portafolio el maestro de ética puede entrar a valorar desde la parte ética del estudiante, el maestro de artística, la parte del diseño, en la parte de la elaboración gráfica, la parte del color, la forma, ¿cierto? Entonces allí hay una cuestión que puede ser multipluri cognitiva o multipluri interdisciplinaria. Esta conceptualización no solo implica al estudiante o alumno, sino que implica también al docente y por lo tanto, ¿qué beneficios puede encontrar el docente al apropiar este recurso? Dice Pedarnia que contribuye a que el profesor reflexione sobre el trabajo en el aula y los resultados que obtiene. Qué bonito es encontrar al final del año un producto que se llame portafolio y ahora que el estudiante está desde su casa, puede ir haciendo en hojitas separadas sus trabajos e irlos organizando para entregar un resultado producto que se llamaría portafolio al final del año. Facilita que el docente tenga mayor autorregulación del proceso de enseñanza y su capacidad para propender que el alumno mejore permanentemente. Facilita los procesos, dinamiza, optimiza la gestión del tiempo por parte del estudiante y también por parte del maestro. El estudiante ya debe, cuando hizo el acuerdo de que va a trabajar por el portafolio, él ya sabe que debe ir cumpliendo con unos plazos, con unos tiempos para ir haciendo las entregas, los aportes, y el maestro puede colocarle tiempos para hacer revisiones
de manera periódica, cada 15 días, una vez al mes. Ya eso se determina de acuerdo a las posibilidades que haya para ir haciendo el acompañamiento del portafolio por parte del docente. Eh, Esto no es alcahuetería, esto es una posibilidad que tiene el estudiante para desarrollar un trabajo y que la podemos brindar con toda confianza. Eh, Esto ayuda a que el estudiante también tenga procesos de autocorrección, eh, porque él cuando lee, él pues ya armando su portafolio, él lee las cosas que va a subir allí y se da cuenta que tiene errores de ortografía, que tiene errores de escritura, que quiere cambiar una página por otra, que puede mejorar el aspecto. Y entonces esa parte es un elemento fundamental de la evaluación formativa, porque el portafolio en últimas es un elemento para la evaluación formativa. Aquí estamos focalizados en el portafolio como elemento fundamental para la práctica desde el estudiante. Y en la práctica también el maestro puede llevar su propio portafolio. Hay maestros muy organizados que todas sus guías de trabajo las convierten en un portafolio y entregan, los compañeros del 278 hoy en día están entregando sus evidencias y lo hacen a través de algunos de portafolio. En la práctica vamos a ver cómo se trabaja con el portafolio desde el estudiante y para el estudiante. Es que el estudiante haga esa práctica a partir del acompañamiento que se le hace por parte del docente desde la institución educativa. Compañero docente, para esa práctica los estudiantes necesitan una orientación con respecto al proceso de elaboración del portafolio. Después de todo ese procedimiento, es contrario a sus expectativas tradicionales sobre la escuela, porque aquí es él el que va a trabajar, él va a ser el eje y el centro del proceso. En ese acompañamiento es de tipo instruccional, el docente parte del acuerdo con un objetivo o un propósito que funda el portafolio y desde allí se van a hacer las búsquedas, se van a asignar las tareas, las cuales el alumno debe completar, en las cuales el alumno debe autocorregir, autovalorar, subir en el portafolio, devolverlas a quien haga las veces de corrector, puede ser autocorrección, coevaluación con el docente, con los compañeros, heteroevaluación con el docente. O sea, allí se pueden aplicar todos los esquemas posibles para valorarlo. Y se le devuelven al alumno para que él haga los respectivos ajustes y después entregar el portafolio en forma ya definitiva, limpia, para ser proyectado o entregado a un ámbito académico de exploración de, digámoslo así, como una feria de área donde se muestra, o una feria de saberes donde se muestran las producciones de los estudiantes. Podría ser un elemento. Esa parte instruccional es fundamental. Y en esa parte uno como docente debe ser claro en lo que va a buscar y por eso debe darle al estudiante esos 4 momentos que propone Danielson para el portafolio. ¿Cómo hacer el proceso de recolección? Después de haber hecho el acuerdo y el propósito o el objetivo con el docente y digamos, las fechas para hacer entregas, el estudiante va a hacer la recolección. ¿De qué? De la información necesaria. Enfatizan el valor de conservar y realizar sus propios trabajos. Por ejemplo, yo le digo a los estudiantes, de todas las pruebas escritas que hagamos este año, ustedes deben tenerlas guardadas y fechadas para después colocarlas en un portafolio, ¿cierto? Pero también les puedo decir, las tareas también las deben presentar en forma de portafolio. Las consultas bibliográficas las pueden presentar en forma de portafolio. Y también se acuerda con los estudiantes qué trabajos van a archivar, no todos. Porque, ejemplo, cuando yo estoy haciendo producción textual escrita de cuentos, eh, el estudiante puede producir 20, 30, 50 cuentos, pero en el portafolio puede colocar los 2 más representativos. Entonces esa recolección la hace el estudiante. El segundo momento, paso, sería la selección. Es el estudiante que revisa sus propias producciones,
es el estudiante con la ayuda del docente y con los padres de familia que deciden, entonces vuelvo al caso de los cuentos, escribí 20, 30 cuentos y necesito dos. Yo ya tengo como estudiante que mirar qué hago, cómo lo selecciono, y esos son los que van a ir como evidencia en mi portafolio, esos son los que van a demostrar mi progreso en la parte de aprendizaje autónomo, pero también reconociendo el papel que ha jugado el maestro desde la motivación para que yo haga como estudiante el portafolio. Viene el tercer paso, que es la reflexión, que es la etapa donde los estudiantes expresan por escrito su valoración sobre los trabajos realizados y sus progresos. Por ejemplo, al 25 de julio, el estudiante debe ya tener, digamos, en su portafolio los cuentos, los poemas, unos mitos y leyendas. El 25 de julio el estudiante hace su cierre allí y encuentra, hace su anotación en el portafolio, en la bitácora también, y dice, hoy no he hecho sino tantos cuentos, tantos poemas, me falta averiguar cuántos mitos son propios de la región de mi eje cafetero, y entonces allí el estudiante está valorando, haciendo autovaloración de cómo va su proceso. Y también en esa reflexión, pues establecerá una serie de compromisos, los cuales lo han de llevar a una producción más inmediata y a determinar qué es lo prioritario que debe hacer para dar continuidad a su proceso. Y como cuarto paso está el momento de la proyección, que es esa fase donde cada estudiante tiene la oportunidad de mejorar su trabajo a partir de la reflexión que hizo en la etapa anterior. Emitir juicios sobre su trabajo, con una mirada crítica, una mirada para mejorarlo, para, ¿por qué no?, presentarlo ante una comunidad académica o determinar que su proceso de aprendizaje allí le aportó tales o cuales elementos. Es decir, hacer una metacognición de todo lo que hizo durante el proceso de desarrollo del portafolio. Para la cuarto elemento o momento vamos a tener la transferencia. ¿Cómo vamos a usar el portafolio del estudiante en el PTA? Yo diría, ¿cómo vamos a usar el portafolio? Como maestros en los procesos de pandemia, en estos momentos de pandemia, para que el estudiante pueda tener una actividad gratificante. Ya mostramos en el paso anterior el cómo hacerlo, entonces ahora vamos a mirar una propuesta desde PTA para poder generar el portafolio. Entiéndase que esto es una propuesta, un ejemplo. No es que el maestro tiene que hacer esto tal como se lo estamos presentando aquí. No, es una propuesta. Y en esa propuesta vamos a hacer un portafolio del estudiante y lo vamos a titular parodiando a Casani en la escritura de la cocina. Recuerdan que el libro de Daniel Casani es fenomenal, La cocina y la escritura. Pero aquí vamos a determinar que es una propuesta de la STS del lenguaje y vamos a mirarlo como ejemplo para llevar una aplicación en el aula. No es decir, nos explicaron el portafolio, nos dijeron cómo era, pero no hubo un ejemplo práctico. Aspiramos que a partir de este ejemplo se generen otra serie de propuestas didácticas del uso de portafolio por parte de los estudiantes, por ustedes, compañeros maestros. Por lo tanto, invitamos a los estudiantes, después de la STS de lectura, de lenguaje, a recolectar. ¿Y qué va a recolectar? Por ejemplo, empaques y etiquetas de productos para la cocina. Hay, la mayoría de los empaques o etiquetas de productos de la cocina tienen una serie de elementos con los estudiantes que están iniciando en la lectura. Podemos hacerlo con imágenes, iconos, símbolos, emoticones, logotipos, todos los elementos de color que haya en la casa, los elementos de marcas deportivas de los vestuarios, de la marca que tengan cada uno de sus aparatos en el hogar. Archivar
Archivar que todos esos elementos también pueden ser las recetas, que ya con los estudiantes más avanzados podemos recolectar, coleccionar las recetas, coleccionar las tablas, distintos productos, por ejemplo las tablas de alimenticias de los productos, que en la casa usamos con Frey de Kelos, entonces miramos que eso tiene una serie de composición, que está el Quaker, que está tal o cual situación de la que consumimos en el hogar, y miramos la composición alimenticia, todos los elementos. Y dialogar con la familia para mirar qué elementos o cuáles elementos son nutritivos y qué tanto aportan vitaminas, en proteínas, en minerales, en hidratos de carbono, todos esos elementos que tienen las recetas, los empaques. Muchas veces nosotros abrimos un atún y no miramos la fecha de vencimiento. Muchos de los elementos que nos venden para la cocina tienen fecha de vencimiento y no los revisamos. Abrimos un paquete de frijol o frijoles y se lo echamos al agua sin mirar la fecha de vencimiento, sin hacer siquiera selección de frijoles que ya vienen gorgojos, arvejas que vienen gorgojas, arroz que viene sucio. Entonces hay que mirar elementos allí que le dan una información a uno como lector, porque todo lo debemos leer. Leer no es únicamente descifrar grafías. Leer es mirar más allá de lo que hay dentro del contexto y qué información nos da cada elemento. Cada texto nos sirve para hacer diálogo. Con respecto a la escritura, practicar las distintas actividades que contribuyen al desarrollo de las habilidades para la escritura. Y no solo de las habilidades, sino de las microhabilidades que implica el proceso de la escritura. Con los estudiantes que están iniciando, se sugiere el subrayar palabras que inician con distintas vocales, haciendo uso de un esfero o un lápiz, el recortar las palabras que identifiquen y pegarlas en hojas que archivan en su portafolio, que archivarán en su portafolio. Por ejemplo, identificar en todos los elementos las palabras que inician con CR. Identificar las palabras que inician con M y hacer, no solo identificarlas, las recortan y después las van pegando en la página de la M, en la página de la R, en la página de la C y van teniendo sus propios, digamos, como van generando su propio diccionario. Para la escritura ya con los más avesados y más avanzados, entonces hacer entrevistas con sus padres, con sus tíos, con el abuelo, lograr el WhatsApp y empezar con el celular, si tienen celular, y si no en forma oral y escrita. Entonces le preguntan al papá, ¿qué me aporta la comida de, por ejemplo, espaguetis? ¿Qué me aporta nutricionalmente? ¿En qué me beneficia consumir espaguetis? O al tío o al abuelo, a quien esté en la casa, preguntarle sobre las comidas, por qué el gusto por la bandeja paisa, por qué el gusto por los frijoles, por qué no les gusta el ajiaco, por qué el pescado a los niños o a los jóvenes poco les llama la atención, qué comían cuando eran niños, cómo eran los dulces, cómo eran las comidas, cómo era la sazón de la mamá en comparación con la sazón del papá, la sazón de la abuela, y ellos le van a ir dando una serie de elementos que forman desde el hogar en la parte cultural. Escribir historias que los adultos les compartan. En las casas hay un potosí enriquecedor de la cultura y un generador grande de afectos. Las historias del abuelo, las historias de la abuela, las historias de cada uno, el primer perro que tuvieron, la primera cicatriz que se hicieron, es saber manejar un diálogo fluido con el niño y en la familia, y eso genera un mundo de elementos posibles para escribir. Elaborar el recetario de comidas tradicionales de su región. Todas las regiones nos caracterizamos por tener una serie de comidas, pero aquí también podemos invitar, porque las madres de familia en esas cocinas tienen muchas recetas propias de hechas, muchas innovaciones que ellas le han hecho a las recetas. Hay muchas formas de hacer el arroz. Hay gente que lo hace con verduras, hay gente que lo hace mixto, hay gente que lo hace con carne, otros lo hacen con pollo. Y entonces cada uno de esos elementos se pueden convertir en el recetario de Doña María, en el recetario de Doña Juana, en el recetario de Doña Marta.
Y entonces cada uno de ellos se convierte en un enriquecedor desde la casa para hacer las recetas. Pero si únicamente cogemos el recetario tradicional de Maggie para hacer las comidas porque es lo único que hay en la casa, ¿no? Podemos al niño, el niño mientras la mamá está haciendo el almuerzo, él puede ir así, escribiendo cómo es el proceso de la receta que la mamá está haciendo. Por muy sencillo que sea, hay unos pasos, hay unos procedimientos, hay unos recursos que la mamá está utilizando. Arroz, zanahoria, tomate, cebolla, sal, agua. Y cada uno de esos elementos el estudiante los va escribiendo de esa manera. Una instrucción bien clara para el estudiante posibilita que éste haga mejor las cosas. En esa concepción, entonces vamos a ver los componentes del portafolio del estudiante. Y habrá una primera página que podemos llamar portada, donde él podemos proponerle que dibuje en esa primera parte eh, eh, la, el elemento alusivo desde el dibujo hacia lo que él pretende. Ejemplo, él quiere dibujar un plato de sopa o tal cosa allí, y él va a hacer porque el propósito del portafolio que vamos a hacer en este momento se llama Mi portafolio de lenguaje, proyecto La escritura de la cocina. Y allí va a decir debajo, y esto lo puede valorar el profesor de artística. Eh, Así, o sea, hacer como multidisciplinaria la actividad esta. Y allí colocará el nombre de la institución, el nombre del estudiante. En el caso de nuestras instituciones sería Antonio Nariño de, de la Tebaida, Instituto Montenegro, Instituto Calarcá, Rafael Uribe Uribe o José María Córdoba de Córdoba, en el caso de la Quinteta Quindío. Luego, ¿qué nos propone el profesor? Entonces nos está proponiendo que hagamos el proyecto de la cocina y la escritura y acordamos con él cómo lo haremos y cuándo lo haremos. El cómo, entonces, él nos da un derrotero que está marcado en estos componentes del portafolio para elaborar el mismo. De allí partimos para determinar las fechas, inicio del proyecto, presentación de la estrategia de los estudiantes y los padres de familia, eh, cómo va a ser el proceso de la recolección de la información, de las evidencias. Le decimos a los estudiantes que recolecten los empaques, por ejemplo, de los productos que consumen en su casa, de las etiquetas, que miren la calidad nutricional, los componentes, que miren pesos, tamaños, formas. Pero también podemos que cada uno narre en su casa, ejemplo, cómo cocina su mamá, cómo cocina el papá, la tía, el abuelo, la abuela, cada uno de ellos, qué gustos de comida tiene cada uno, porque no todos en la casa comen lo mismo, les gusta lo mismo, pero también podemos mirar cómo es esa comida familiar, si lo hacen con recetas, qué recetarios usan, o compilar todas las recetas de la abuela o de la señora de la casa, de la esposa, de la madre, de la compañera, de cualquier persona que esté allá en la cocina haciendo, y ejemplo, el estudiante puede estar ahí copiando. Que estoy haciendo el arroz, entonces, cómo empieza el proceso, qué tanto arroz, qué cantidad de agua, cierto, qué elementos y cuánto tiempo de cocción necesita, y por qué llega un momento en que hay que colocarlo en bajo, ¿cierto? Y entonces toda esa serie de elementos. Y se recopilan. Pero también podemos hablar para alimentar este proyecto de las comidas regionales, de las comidas típicas. Por ejemplo, el caso del quindío. ¿Qué comemos los quindianos? ¿Por qué comemos de tal manera? Porque para la mayoría de nosotros la mazamorra no es la sobremesa en el almuerzo. En otras regiones sí es la sobremesa, aquí no. Y una serie de elementos así. Conocer que hay diversidad de culturas, porque aquí en el Quindío también convergen familias del Valle del Cauca, de Antioquia, de Bogotá, del Santander. Entonces, por ejemplo, la señora hace mazamorra chiquita, entonces ella nos va a explicar la receta de la mazamorra chiquita. Otro nos va a explicar la receta de los envueltos de choclo. Y así cada uno nos irá a contar su experiencia. Eh, por ejemplo, los del Valle del Cauca nos dirán que el sancocho que ellos hacen es de tal manera,
el bogotano nos contará que el ajiaco lo hace de esta o tal manera. Entonces miren cómo cada región nos va aportando y nos enriquece culturalmente. Después el proceso de selección. Yo selecciono entonces empaques, selecciono recetas, selecciono las etiquetas, selecciono 7 de 1, todos esos alimentos que me vende de uno, que me vende Ara, que me vende el Éxito, que me vende Super Inter. De allí puedo seleccionar un mundo de elementos para la cuestión de la cocina, de la escritura. Por ejemplo, de Super Inter yo puedo seleccionar qué voy a comprar como remesa para poder hacer mis recetas de un mes. Selecciono las charlas con mis tíos, con mis abuelos, con mis hermanos, con mis primos para ir colocando el recetario. Selecciono los gustos de las comidas. Escribo los diálogos con mis abuelos, con mi familia, sobre qué piensan de la comida, qué les gusta, por qué, para qué aporta la comida a mi nutrición en estos tiempos de la pandemia. Luego viene el proceso de reflexión, donde el estudiante reflexiona sobre la valoración de sus trabajos y aprendizajes, que ha ido aportándole cada una de las charlas con la abuela, con la mamá, con el papá, el cómo los procesos de la cocina que le implican en la vida para seguir el lenguaje instruccional, por ejemplo. Cómo reflexionan sobre, ve, por qué quedó salado esta comida, que le faltó tal, no se siente el sabor. O sea, hay un mundo de elementos que le van dando otras posibilidades para interactuar con los demás. Proyección. ¿Qué proyección de acciones mejorar a partir de la revisión del proceso? Que me faltan las recetas, que me faltan involucrar otro tipo de recetas. Por ejemplo, las recetas que tenía en ese momento, solo la mayoría eran con papa y plátano. No, ahora miremos una que involucre verduras, que involucre frutas, que involucre otros elementos para mejorar la capacidad y la calidad nutricional en nuestro hogar. Pero también me puede decir, me hace falta hablar con la abuela, me hace falta confrontar con mi papá o con mi mamá porque no les gusta el pescado, porque en una casa no comemos pescado, por ejemplo. Y esa proyección nos lleva a hacer una proyección de mirar cómo hacer posible hacer los ajustes necesarios y comprometerme en fechas. ¿Qué es el tema? Entonces es importante que el niño, el estudiante, sepa algo sobre la cocina y él sabrá lo elemental, que la mamá es la que lo hace, que el papá es el que compra para hacerlo, pero tiene que preguntarse para qué sabe sobre el tema y qué va a aprender sobre el tema. ¿Para qué me sirve este aprendizaje? Ese aprendizaje me sirve como le ha servido a algunos estudiantes nuestros que terminaron de estudiar y se fueron para el SENA a estudiar gastronomía y hoy en día son chefs. Pero también nos sirve para resolver problemas en la vida cuando estemos solos, cuando nos toca enfrentarnos a una cocina porque no hay quien haga de comer y entonces nos toca. En mi experiencia como Boy Scout, cuando tocó hacer de comer para mi tropa, me tocó y listo, me toca. Pero porque tenía unos presaberes o unos saberes que aprendí en mi hogar. ¿Qué aspectos puedo mejorar? Esos aspectos a mejorar también vienen desde la motivación que me dé el maestro. Va bien, haga esto, consulte por acá, motívelo por acá. O sea, no entregué el portafolio, le dije, haga un portafolio y nos vemos en diciembre. No, entregué un proceso y estoy pendiente del proceso. Ya el estudiante en estos tiempos de pandemia es difícil que se comunique, pero de todas maneras hay que establecer unos mecanismos de comunicación para ir alimentando esa motivación al estudiante. ¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido? Eso que he aprendido va generando en la memoria de uno una serie de procesos que tarde o temprano van a salir a flote. Y más temprano que tarde, porque seguro que ninguno de nosotros se va a dejar morir de hambre en ningún momento de la vida, teniendo en la cocina a disposición, teniendo en la casa algo de remesa. Eso sí está por seguro. Mi reflexión. Entonces, los estudiantes pueden reflexionar
de acuerdo al convenio que hicieron con el docente, semanal, quincenal, y van llenando una ficha de reflexión. La van llenando a medida que va pasando el tiempo y van colocando, oiga, si bien, cómo voy avanzando en la tarea, qué puedo mejorar de mi tarea, cómo valoro lo que estoy haciendo. Es decir, hago una autoevaluación si mis metas se están logrando paso a paso o qué hay que mejorar, qué hay que recomponer en ese camino para que mi meta sea alcanzable. O si logré la meta deseada, cómo hice la tarea. O sea, es un proceso de autoevaluación permanente y constante que le permite al estudiante saber en qué va y también le permite que el estudiante retroalimente al docente para poder hacer el acompañamiento necesario. Mi proyección, qué tan capaz me siento después de un proceso de estos para poder hacer mi propia comida. Pero también, qué aprendizaje me dejó todo este proceso. ¿Seré capaz de hacerlo estando solo? Y es una prueba, es un reto. Y ahí es donde el aprendizaje se vuelve significativo. ¿Para qué uso este tipo de aprendizaje que conocí y que me llevó a experimentar? Y finalmente, pues hago entrega de mi portafolio con todos los elementos del proceso que me estaba proponiendo el docente. Lo empaqueto y ya puedo hacerle unas portadas, unas pastas, unos dibujos y hacer la entrega o me dirá el docente. Exposición de portafolios en la biblioteca del colegio de forma presencial el día tal a finalizar el semestre. Entonces miren que hay unas posibilidades grandes para generar procesos escriturales a partir de lo que hacemos o lo que se hace en la casa, en familia, lo que hace la madre de familia, lo que hace el padre o lo que hace quien cocine en la casa. Hay niños que desde los 5 años están ayudando en la casa a colaborar con procesos de cocina. El momento de transferencia es vital. Para mí sería el recurso de seguimiento por parte del docente, en el cual hace un formato para hacer el respectivo seguimiento. El docente puede plantear que los estudiantes le manden un producto semanal, quincenal. Por tiempo de pandemia yo considero que semanal no es viable, debería ser mínimo quincenal o cada 20 días. Y el maestro iría en su planilla que aparece en la parte derecha. Entonces tendría una planilla donde va haciendo los registros de cada estudiante en los avances que va teniendo. En la columna de la izquierda de la planilla están los estudiantes y allí aparecerán las fechas de comprobación en que va el estudiante. Y en dicha planilla debe aparecer un cuadrito donde diga cómo retroalimenta cada uno de ellos. Eh, por ejemplo, yo puedo decir que en el primer corte de entrega, a los 15 días me entregaron 9 estudiantes de 25 y que ellos van en este proceso, entonces por lo tanto los retroalimento a ellos. A los demás les hago una retroalimentación diciéndoles que no veo en el momento desarrollos, que los invito a darle inicio a su proceso. O sea, es mostrar que el maestro está comprometido en el proceso de la heteroevaluación con los estudiantes, mirando el punto de vista de la motivación y el punto de vista de la incentivación a que el estudiante produzca y trabaje. Como valoración final, la quinteta PTA Quindío quiere agradecerles a ustedes por la participación y decirles que esta es una herramienta que les puede ser útil a los docentes en la medida en que cada uno determine el qué, el cómo y el para qué lo va a hacer dentro de su proceso con los estudiantes en estos momentos de pandemia. Aquí solo es una propuesta de hacer la cocina, desde la cocina, pero en la didáctica pueden surgir muchos elementos en los cuales se puede hacer un portafolio muy enriquecedor para generar procesos de aprendizaje para que el estudiante aplique lo que está aprendiendo desde el aula. Mil gracias, PTA les desea miles de éxitos y mucha tranquilidad en el proceso porque estamos acompañando estudiantes en tiempos difíciles y
estamos a veces estresándonos demasiado y lo que buscamos es facilitar herramientas para que el docente no se sienta tan agobiado en su trabajo. Mil gracias y éxitos a todos ustedes.